Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Definitivamente que el tema a escala global ahora mismo es el tema de Venezuela. Y es bastante complicado porque se están asumiendo muchas posiciones y muchos juicios de valor y se están haciendo, yo pienso, a tontas y a locas. Yo, la verdad, desde que empezaron estos acontecimientos, prefiero como que ir mirando el contexto a manera de que los que nos siguen puedan reflexionar en ese sentido y se puedan hacer las propias conclusiones. Ayer decía que Venezuela y la situación que está viviendo ahora no puede verse sin el contexto global e incluso las elecciones ahora de este 2024. Por tanto, yo creo que hay que actualizar y recordar una serie de factores de ese contexto global para intentar observar cómo están impactando en las elecciones, en la situación electoral de Venezuela en este 2024. Y eso va desde la situación, por ejemplo, Ucrania con Occidente, mucho más allá de lo que ocurre, de las hostilidades en la guerra, de lo que pasa con Rusia, de lo que pasa con Estados Unidos. Y les voy a explicar por qué. Y quiero ser lo suficientemente ponderada respecto a eso, porque vuelvo y digo, hay muchas pasiones que están desbordadas y yo pienso que hay que tener mucho cuidado al momento de enfocar para no tomar posiciones y simplemente dar un seguimiento a los hechos, reflexionar en ese sentido y que ustedes y que todos podamos hacer algunas conclusiones. El contexto de la actual crisis de Venezuela tiene una razón de ser, porque ustedes recordarán, y hoy escribe Felipe Ciprián en el periódico Listín Diario, hace una especie de recuento que a mí me parece de lo más interesante, poniendo sobre la mesa algunos hechos que pueden dar, por lo menos de un lado de la balanza, algunas explicaciones respecto a todo esto, en nombre, por supuesto, de ser justo. Durante todo el mes de campaña, por ejemplo, electoral en Venezuela, la oposición siempre la escuchamos contar con un Estado Mayor extranjero que desde casi todas partes del mundo bombardeó sembrando la idea de que el oficialismo en Venezuela estaba derrotado en estas elecciones del 28 de julio y que el chavismo estaba derrotado. O sea, fue una campaña bastante bestial y fue una campaña muy costosa que empleó todas las plataformas de difusión masiva y de alguna manera se fue creando una especie de burbuja. No estoy diciendo que finalmente es lo que pasó. Lo que quiero es que veamos esa parte, porque como si fuera una especie de reflejo que se estaba condicionando en la única forma de Maduro quedarse en el poder, como se decía, era a través de un fraude. No había forma de que pudiera decirse de otra manera que no sea, sí, vamos a las elecciones. Pero si el chavismo gana es porque hizo fraude. Si ganaba la oposición, no. Ahí las cosas podían fluir. Y ahí sacaron de una especie de baúl de los recuerdos a un señor servidor, viejo servidor norteamericano, que fue colocado como candidato a la presidencia porque la señora Corina Machado estaba impedida de ejercer esta función pública, pero no por decisión tampoco del gobierno, sino por decisión de la justicia, que eso es otra cosa, que ellos no protestaron, que sí entendieron y aceptaron y que ahora son parte incluso de los argumentos de que fue inhabilitada. No. Fue inhabilitada por una razón que tiene que ver con la justicia y ellos así lo entendieron. Entonces ese señor Edmundo, que fue llevado prácticamente en parihuela a esa campaña, es poco lo que se conoce y es poco lo que se ha hablado, simplemente que no ha sido más que una especie de candidato monigote de los intereses que están confluyendo en Venezuela, que fue una especie de insulto a la inteligencia de los venezolanos y que fue un atropello incluso a sus más cercanos. Quien vio las más grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, incluso muchas cadenas europeas y muchos grupos oligárquicos en América Latina, en medios de América Latina, que pudieron llegar a la conclusión de que las elecciones de Venezuela representaban un asalto estratégico político mundial. Entonces,
No podemos obviar dentro del análisis y el contexto, señores, que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras y que con esas reservas de combustible y con otros minerales que también tiene Venezuela, muy grandes, en una distancia de 3.300 kilómetros de Washington, que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y que ha estado dispuesto a desalojar al chavismo, no ahora, sino desde el 2002, cuando perpetró el primer golpe de Estado del presidente Hugo Chávez, que fue deshecho en horas y que fue elegido por el pueblo, y que ese mismo pueblo fue el que desinstaló esa situación. Por tanto, eso ha sido un asedio permanente. Y de ahí en adelante lo que siguió todos lo sabemos. Fue una amalgama combinada de acciones políticas, económicas, sociales, militares, con instituciones de Venezuela. Y el fin último, ¿cuál ha sido? De los que estaban antes, de los de oposición, probablemente del mismo oficialismo, ha sido robarse la riqueza material de Venezuela, y así vinieron muchos intentos por despojar al Estado de PDVSA, que luego fueron saboteados, todo el aparato productivo de energía, todo combinado con ataques terroristas, intento de magnicidio, hostigamiento militar por todas partes, y eso no bastó. Definitivamente en los años de gobierno de el señor Maduro, Estados Unidos, la Unión Europea, también sometieron al pueblo venezolano a sanciones financieras, a sanciones comerciales, a sanciones diplomáticas, porque se estaba buscando de manera expresa una situación de desabastecimiento, de parálisis de la producción, del empleo, de crisis en los servicios sanitarios, porque se quería provocar de alguna manera también el colapso de un gobierno del que yo digo tuvo sus debilidades, evidentemente, si queremos ser honrados. Y el resultado fue claro, y quien pagó la coaba, el pueblo venezolano, porque con eso se sumió en una crisis social, económica muy cruel, y se creó definitivamente un caldo de cultivo muy necesario para un levantamiento popular desestabilizador al gobierno, para que los norteamericanos y los europeos pudieran asaltar, para volver a saquear precisamente a Venezuela. Y esa condición de millones y millones de venezolanos que tuvieron que salir del país, que se refugiaron en cualquier país del mundo y en otros destinos, por supuesto es producto de esto. Entonces, esas políticas y esas acciones que provocaron ese éxodo masivo, sin duda, acciones muy desestabilizantes desde el extranjero, pero también esa burbuja mediática que le sirvió como plataforma y que vendió también la idea de la incompetencia del presidente Maduro, del chavismo, del socialismo y de toda esa jerga simplificada para ver la situación de Venezuela. Lo que les quiero decir, que aquí son muchos los elementos que confluyen, y dentro de los elementos que confluyen en esto que parece una guerra del chavismo que encabeza Nicolás Maduro y los gobiernos de Estados Unidos, para que no importa si son demócratas o si son republicanos. Hoy lo dice con mucha claridad también mi amigo Juan Taveras Hernández en un artículo que publica. Y el respaldo de esa oligarquía también que gobernó durante muchos años en Venezuela y que fue el producto del chavismo, porque hicieron un desastre, con corrupción, con debilidad en los partidos. Entonces fueron cerca de 1.000 sanciones económicas y políticas, lo que le impuso y lo que le ha impuesto también esos norteamericanos al gobierno de Caracas, sin contar todos esos sabotajes de los que estamos hablando, todos esos intentos de golpe de Estado y, por supuesto, de lo que ha estado pasando en medio del hostigamiento con un bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, que ha sido bastante duro. El pueblo venezolano, por supuesto que ha pagado un precio, y ha pagado un precio bastante alto, muy alto, por su intento de ser libre, de ser soberano, de ser dueño de su destino, con el chavismo, con la oposición, pero dueños ellos de su destino, defendiendo en el caso del chavismo su revolución socialista por casi 7 décadas, en el caso, por ejemplo, para hacer un paralelo con el caso de Cuba. Eso ha sido bastante complicado y no ha ido muy lejos en el caso de Venezuela. Yo no sé cómo no se puede entender esa realidad política que le hace a muchos perder la perspectiva. Venezuela es uno de los países más ricos, no solo de América Latina,
también del mundo, con parte de las mayores reservas petroleras. Y mientras Venezuela era dirigida y era conducida por esa oligarquía, los dirigentes políticos corruptos de la región simplemente lo aplaudían. Ahí no había problema, tampoco había dictadura. Los problemas comenzaron cuando se produjo el cambio bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que no era, como sus antecesores, un peón lacayo de la oligarquía de los Estados Unidos que recién que siempre ha estado gravitando. Entonces, si hubo fraude en las recién terminadas elecciones de Venezuela, yo no lo sé. Tampoco lo saben ustedes, tendrán que determinarse. Lo que sí es cierto es que ese tribunal electoral lo proclamó ganador de las elecciones y ellos dicen con un 51.2%, seguido por el opositor con 44%. Ahora, esa solicitud de reconteo para transparentar el proceso y legitimar el gobierno surgido de las urnas, yo también estoy de acuerdo que eso es lo más recomendable en este caso, pero para mí hay una cosa que es bastante clara. Maduro perdió las elecciones mucho antes de que fueran celebradas. Los estrategas de comunicación montaron una campaña política, una campaña mediática que fue descomunal. Y eso no lo podemos negar en todas esas cadenas internacionales de prensa, en medios digitales, Había que ver los trabajos periodísticos que se hacían en cadenas como CNN, totalmente tendenciados y manipulados con falsedades y con mentiras. O sea, se creó una percepción imposible de combatir porque Maduro ni sus aliados en el mundo tenían poder para ir en contra de esa percepción de triunfo de la oposición y de la derrota de Maduro. O sea que si el presidente Maduro perdía las elecciones, todo iba a estar bien. El proceso terminaría sin ningún problema. Ahora, si como dice el Consejo Nacional Electoral, Maduro ganó las elecciones, entonces ahí están las protestas, ahí está el repudio de los de Estados Unidos, por supuesto de sus aliados en la región, que no van a parar, como está sucediendo, entonces, insisto, esa percepción mediática en contra de Maduro, en contra del gobierno que encabeza, acusándolo de dictador, de ladrón, de asesino. Increíble, señores, lo que ocurre, por ejemplo, en estos momentos, pero increíble lo que ocurre con lo que está ocurriendo, lo que pasa en Palestina. Ahí nosotros no nos detenemos. Aquí nadie habla de sanciones para Benjamín Netanyahu, incondicional los Estados Unidos para Israel. La ONU produciendo exterminio del pueblo palestino, bombardeando hospitales, escuelas, centros deportivos, universidades. Oye, vamos a hacer el equilibrio. Lo que quiero es que pongamos las cosas en contexto. ¿Quién? ¿Cuál ONU? ¿Cuál OEA? ¿Cuáles de los países aliados de Estados Unidos se pronunció cuando Zelaya fue sacado a patadas en un golpe de Estado por Estados Unidos? Y no era un dictador, como tampoco lo era Evo Morales en Bolivia, cuando a punta de un golpe de Estado también salió. Vamos a hacer el equilibrio, porque tampoco era un dictador Juan Bosch, cuando esos mismos norteamericanos con un golpe de Estado en 1963 lo sacaron del poder, nos invadieron en 1965, señor. Esto es un tema de intereses y esto es un tema de esa recomposición de la geopolítica global, lo que está en juego. ¿Ok? Por eso, como le decía ayer, no es casual que dentro de los que aprueban lo que está pasando y dan respaldo a Venezuela, está el bloque socialista, está China, está Irán, está Rusia. Y están algunos países de América Latina, los otros que responden y, por supuesto, si no son subordinados, por lo menos no pueden enfrentar a Estados Unidos. Esto es un tema de Rusia, Estados Unidos, China, Y por supuesto, todos estos países como Venezuela no son más que un pretexto en ese proceso de recomposición de la hegemonía y de los intereses de las grandes potencias, tomando entonces como pretexto a todos estos países. Por eso, a mí me resulta muy cuesta arriba asumir posiciones extremas sin ver y analizar el contexto que rodea todos estos casos, y Venezuela, por supuesto, no es la excepción, porque Venezuela es imposible que nosotros podamos analizarla en estos momentos sin un contexto global de intereses. Es lo que quería reflexionar. A partir de ahí, vamos a ir sopesando y vamos a ir haciendo conclusiones.
Señores, gracias. Denle like, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Agradecer como siempre a Farmacia GBC, pedirles como siempre que se cuiden del calor, pedirles además que se suscriban y que si quieren hacerlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras, estaremos muy agradecidos. Nos reencontramos mañana en otra transmisión.